Descargo de responsabilidades. Los derechos de los personajes de la siguiente historia les pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. El Yonkou en un nuevo mundo. El inicio de una confrontación. Era de mañana en la ciudad de Kou. A esta hora, aún no comenzaban las clases en la academia, pero eso no evitaba que cierto grupo de demonios ya estuviera usando las instalaciones, más específicamente uno de los salones del edificio antiguo de la academia. Se trataba del Club de Investigación de lo Oculto, los cuales tenían su reunión matutina habitual previa al inicio de clases. Era en este momento donde los demonios le informaban a su ama sobre los contratos realizados el día anterior, y coordinar los asuntos del día. Además, que esto servía como oportunidad para fortalecer sus lazos como nobleza. La joven de pelo rojo no demoró mucho en revisar los informes de sus siervos. Los contratos seguían siendo los mismos que su nobleza cumplía habitualmente. La única diferencia que podría mencionarse era que ahora el peón del grupo al parecer tenía un nuevo cliente habitual. Según Issei, se trataba de un adulto que solo buscaba a alguien con quien jugar videojuegos. Teniendo en cuenta el tipo de contratos que el castaño solía tener, esto no le pareció raro. De hecho, él estaría feliz si los contratos para los que es convocado fueran más de este tipo. Fuera de esto, Rias vio que las cosas seguían sin problemas, al menos con los contratos. Desde aquella reunión en la casa de Issei, la pelirroja había notado que el comportamiento de su caballo era diferente, como si su cabeza estuviera en otra parte. La actitud de Yuto aún no había ocasionado problemas, por lo que Rias hizo una nota mental para hablar con él en cuanto tuviera tiempo. En todo caso, el sonido en aumento de voces afuera del edificio indicó que los alumnos de la academia ya comenzaban a llegar, y por lo tanto la reunión tendría que terminar por hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su arduo trabajo, comentó la ama mientras sus siervos se ponían de pie e inclinaban la cabeza ante ella. Las clases están por comenzar, así que no demoren en llegar a sus salones si no quieren tener problemas con el consejo estudiantil. Sona no se encuentra de muy buen humor, así que no recomiendo hacerla enfadar. Además, Sagi está más gruñón que de costumbre, aportó Issei. La visita al pirata en el muelle de Kou había dejado un muy mal sabor de boca tanto en el peón como la ama del grupo Citri. Por un lado, Sagi no solo terminó siendo usado como saco de boxeo por el Yonkou, sino que también pudo ver cómo el peón castaño lo había superado ampliamente en términos de fuerza al obtener el balance breaker. Tener tanto el orgullo como el cuerpo dañados, dio como resultado un Sagi bastante irritado. Mientras que Sona solo estaba enfadada por el comportamiento del pirata en general, Rias aún no podía entender qué era lo que le disgustaba tanto a su amiga del Yonkou. Según ella, Edward parecía alguien bastante agradable, además de ser una fuente de anécdotas entretenidas sobre su antigua realidad. Rias solo podía esperar que su amiga aprendiera a llevarse mejor con el pirata con el tiempo. Pero volviendo al presente, luego del anuncio de su ama, los miembros del club del ocultismo procedieron a despedirse de la pelirroja e ir hacia sus respectivos salones. Las únicas que quedaron en la habitación fueron Rias y Akeno. Usualmente ellas siempre eran las últimas en irse debido a que ambas creían que era lo correcto dado que eran las mayores del grupo. Sin embargo, en esta ocasión ambas necesitaban estar solas para poder hablar con calma sobre un tema en particular. Sin la presencia del resto, Akeno podía dirigirse a su amiga con confianza. Entonces Rias, ¿qué crees que nos quieran decir las enviadas de la iglesia? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, respondió la pelirroja con escepticismo. Cuando la solicitud para la reunión llegó a sus manos, las alarmas de la Gremori saltaron de inmediato. Después de todo, la relación entre los demonios y la iglesia era la más tensa dentro de las tres facciones. Con el número de contratos de demonios aumentando a nivel mundial y el carácter conservador de algunos del Vaticano volviéndose cada vez más estricto, muchos decían que solo se necesitaría una pequeña chispa para que una nueva guerra estallara. Además, por lo que había escuchado, la situación en el mundo sobrenatural había estado bastante complicada en las últimas semanas, como si algo estuviera por suceder. Y no precisamente algo bueno. En su mente, Rias solo podía esperar estar equivocada y que solamente se estuviera preocupando de más. Dándose cuenta del estado de su amiga, Akeno decidió cambiar de tema. Por cierto, ¿has escuchado lo del nuevo alumno que ingresa hoy? El comentario de la reina sirvió para llamar la atención de la pelirroja. Ah, eso. Sí, Sona me comentó algo de eso hace poco.
Ella ha estado bastante expectante sobre ese tema, contestó la pelirroja mientras se levantaba de su escritorio para acercarse a la ventana. Parece que es un chico que fue encontrado en las calles hace poco. Su buen comportamiento hizo que fuera aceptado por el programa de becas del instituto. ¿En serio? Yo pensaba que ese programa solo servía para reunir a personas con posibilidades de ser portadores de Sacred Gears, comentó Akeno. Bueno, esa es la función principal, pero el programa también debe ayudar a personas normales para no levantar sospechas, respondió la pelirroja. Ya veo. Entonces el rumor de que ese chico va a estar en nuestra clase también fue por casualidad. ¿O crees que Sona-sama tenga algo que ver? Preguntó de nuevo la reina mientras se acercaba a la ventana al lado de su ama. Seguramente sea lo segundo. Teniendo en cuenta su procedencia, Sona debe querer tenerlo vigilado. Desearía que ella aprendiera a relajarse un poco más, contestó la pelirroja mientras soltaba un pesado suspiro. Pero, lo que el dúo de diablesas no sabía era que mezclado entre el grupo de estudiantes que se veía desde la ventana se encontraba aquella persona en cuestión. Era un joven alto de pelo negro y ondulado, con pecas en su rostro y una expresión amable. Era una fortuna que el uniforme que le dieron cubriera bien su cuerpo, de lo contrario seguramente se ganaría problemas extras por los tatuajes en su brazo y espalda. Por lo que había visto, estos solían dar malas impresiones a las personas, y no quería arruinar su primer día en su nueva academia. Aunque sería más adecuado decir que este sería su primer día en una academia en toda su vida. Seguramente era por esto último que por Gasdiei se encontraba tan nervioso. El chico no tuvo rastro de miedo cuando se embarcó a Wano para tomar la cabeza de Kaido años atrás, pero ahora la idea de tener que pasar el siguiente año sentado en un aula con otros jóvenes de su edad, lo hacía querer dar media vuelta y salir corriendo de ahí lo más rápido que podía. Maestros estrictos, montañas de libros, exámenes, tareas. Para Ace, cada una de estas cosas era más aterradora que un Yonkou. Sin mencionar que, por la apariencia de aquel lugar, seguramente se trataba de una escuela para gente importante como nobles e hijos de familias adineradas, es decir, debían ser al menos 3 o 4 veces más estrictos de lo que podría imaginar. Mierda, ese lugar parece un castillo. Seguramente debería ser al menos un contraalmirante para poder pagar un lugar así, pensó el pelinegro mientras veía el edificio principal. Curiosamente, siempre se había preguntado por qué su abuelo no los había mandado a Luffy y a él a una escuela privada. No es que le hubiera gustado ir a una, pero aún así tenía esa duda. Si su abuelo quería que su hermano y él se convirtieran en marines, seguramente inscribirlos en una academia afiliada a la marina hubiera ayudado más que dejarlos en manos del grupo de bandidos liderados por Dadan. La única explicación que el chico de pecas pudo encontrar para esto fue que o bien a Garp no se le ocurrió esto o que consideraba que era mejor dejarlos al cuidado de un grupo de bandidos para poder someterlos con total libertad a esa serie de torturas que llamaba entrenamiento. Personalmente, Ace se inclinaba más por esta segunda opción. Sin quererlo, estos recuerdos hicieron que el pelinegro se riera fuertemente, ganándose de paso algunas miradas de los alumnos que pasaban al lado de él. Sin embargo, aquella risa fue apagándose al recordar todo lo que había sucedido hasta ahora. Fue luego de que dio su último aliento en los brazos de Luffy, que toda la locura comenzó. Lo primero que sus ojos vieron después de Marineford fue una cascada en medio de un paisaje que le recordaba su visita a Wano. No era que Ace tuviera mucha experiencia en morir, dado que esta era su primera vez, pero aún así esto era un tanto diferente a lo que había escuchado de cómo era el más allá. Pero fue una voz proveniente de detrás del joven la que lo sacó de sus pensamientos. Aún no es tu tiempo, pequeño, aquella voz le resultaba familiar, aunque Ace no sabía por qué. Pero fue antes que pudiera voltearse para ver de quién se trataba que el cuerpo del pelinegro comenzó a desvanecerse del lugar, sin que éste pudiera hacer algo. Lo siguiente que Ace pudo ver, fue que nuevamente se encontraba en un lugar totalmente distinto, estando ahora a la entrada de una ciudad, aunque la arquitectura del lugar no le recordaba a nada. Viendo que no conseguiría nada quedándose donde estaba, decidió entrar para averiguar dónde se encontraba. Lo siguiente que ocurrió fue una serie de sucesos problemáticos para el pelinegro, dado que por su vestimenta y sus tatuajes muchos residentes de la ciudad lo confundieron con un miembro de alguna pandilla o incluso de la Yakuza. Además de terminar siendo arrestado poco después al haber sido asociado erróneamente con una pandilla local. Eventualmente, Ace comprendió que el lugar donde estaba era una realidad diferente de la que procedía. Finalmente, el joven fue puesto en custodia federal, al no haber datos sobre él o su familia en el sistema.
el pirata no se quejaba pues al menos tenía comida y un techo por el momento, y eventualmente su buen comportamiento lo había hecho acceder al programa de becas de la Academia Kou, donde se encontraba ahora. Una de las cosas que tanto él como su hermano odiaban era estudiar, pero al tener que estar en una nueva realidad, llegó a la conclusión que no tenía otra opción más que aprender todo lo que pudiera sobre este lugar, al menos por ahora. Con esto en mente, el joven pirata recorría los pasillos de la academia que lo llevaría así a su salón. Según le habían informado, a partir de hoy él sería un alumno de tercer año. Ace no entendía qué quería decir esto, pero supuso que se lo explicarían mejor cuando entrara al salón que le asignaron. Una vez el chico llegó a su destino, se quedó de pie frente a la puerta del aula un momento para controlar sus nervios. Respiró hondo y finalmente abrió la puerta mientras pensaba aquí vamos. Luego de esto, algunos días pasaron. Y, cierto dúo de rubios se encontraba en el puerto de la ciudad, trabajando como de costumbre, aunque en esta ocasión en algo distinto de lo que usualmente hacían. Dentro de poco, el puerto de Kou organizaría su festival anual. Durante esta fecha, tanto pescadores como comerciantes trabajaban juntos para preparar la zona y atraer nuevos clientes. Y como era de esperarse, el demonio rubio estaba rotundamente en contra de prestar cualquier clase de apoyo para lo que él consideraba algo indigno de un demonio de clase alta. Afortunadamente, un buen golpe en la cabeza cortesía del pirata fue suficiente para poner al Phoenix a trabajar. Además, que el Yonkou endulzó el trato diciéndole que los días que ayudaran con los preparativos no habría entrenamiento. El demonio terminó aceptando de mala gana, pero aún así se puso a trabajar. El dúo de rubios se encontraba cargando las cajas necesarias para el área de snaps, cuando el pirata reconoció a cierta pelirroja que se acercaba. Tiempo sin verte, Rías, saludó el pirata a la heredera Gremory. Lo mismo dijo Neugate-san. Aunque usted podría visitarnos en la sala del club. Me aseguraré de conseguirle algo para beber, respondió la joven con una sonrisa. Gurararara. Suena tentador. ¿Pero no te meterás en problemas con esa mocosa de lentes? Según recuerdo no está permitido que los mocosos compren alcohol. La pelirroja se rió antes de responder. Lo que no está permitido es su consumo. Además, tengo mis maneras de cómo lidiar con Sona. La risa del pirata como la diablesa se oyó en todo el lugar. Gurararara. Y dime mocosa ¿cómo han ido las cosas con tus nakamas? Preguntó el Yonkou. ¿Nakamas? Oh. Se refiere a mi nobleza. Sí, las cosas han ido bien. Solo un tanto complicadas últimamente, Rías trató de ocultarlo con su sonrisa, pero Edward pudo notarlo. Había algo que no estaba bien. Volteando hacia donde estaba Riser, el pirata le gritó. Voy a traer algo de tomar ¿quieres agua o cerveza? Eso siquiera importa. Respondió gritando el demonio a lo lejos. Cerveza entonces, comentó el pirata mientras caminaba en dirección de una de las dispensadoras que habían colocado para el festival, siendo seguido por Rías. Había sido idea del Yonkou incluir cerveza dentro de las opciones de la máquina. Esto fue apoyado por unanimidad por el resto de pescadores. En todo caso, una vez el pirata hubo puesto el dinero y obtenido el producto, finalmente le preguntó a la joven. Muy bien. Dime. ¿Qué es lo que pasó? Aquella pregunta agarró por sorpresa a la Gremory, ¿eh? ¿A qué se refiere Edward-san? Preguntó la pelirroja. No trates de jugar conmigo, mocosa. Necesitarás otros 100 años más para poder engañarme, comentó el pirata mientras abría la lata en su mano. Ahora dime qué es lo que pasa. Rías se quedó un momento en silencio, dudando si contarle al pirata, pero al final terminó cediendo. La heredera Gremory comenzó explicando al pirata sobre una visita que tuvo con unas enviadas de la iglesia días atrás. Se trataba de una solicitud para que ella y su grupo no interfirieran con la misión de las religiosas de recuperar unos objetos robados por los ángeles caídos. Gracias a la explicación que recibió de Sir Seth cuando se conocieron. Por lo que, Edward estaba al tanto sobre la tensión que había entre las tres facciones, así que supuso que algo debió haber ido mal en aquella reunión. Y efectivamente, la pelirroja le explicó que esto no solo terminó en un duelo entre su peón y su caballero contra las enviadas de la iglesia, sino que además Kiba terminó por dejar su puesto dentro de su nobleza. Según lo que había contado Rías, era evidente que el chico en cuestión iría en busca de aquellos objetos que las enviadas de la iglesia buscaban. Al parecer, el caballero Gremory tenía un pasado con dichos objetos. Lo malo de esto era que no solo se estaría interponiendo en el camino de las enviadas de la iglesia, sino que había muchas posibilidades de que ni siquiera lograra salir vivo. Después de todo, el nombre de uno de los altos mandos de Grigori, Cocabiel, parecía estar dentro de todo esto.
Si él llegaba a aparecer en medio de todo, ni aun juntando las noblezas de Sona y Rías podrían hacerle frente. Con esto, la pelirroja terminó su explicación, y fue el turno del pirata. Entonces esa fue la verdadera razón por la que viniste. ¿Necesitabas un consejo? ¿Quieres saber si debes o no ayudar a ese mocoso? Aquellas preguntas hicieron que Rías se quedara en silencio un momento. La joven necesitaba ordenar su cabeza y su corazón antes de responder. No. No es eso, comentó la joven en voz baja, para luego alzar la mirada y dirigirla hacia el Yonkou. Por favor, Neugate-san. Préstenos su fuerza. Mientras tanto, en la Academia Kou, el día transcurría con normalidad. A pesar de la tensión en el mundo sobrenatural, las cosas seguían su curso para el resto de los alumnos del instituto, con excepción de cierto. Porgas Díez había logrado integrarse fácilmente al ambiente social de la academia. Era fácil de tratar y a sus compañeros de clase les agradaba el aire alegre que el joven de Pecas desprendía, con excepción de Sona y Tsubaki, quienes aún se mantenían escépticas con respecto a él. Por su parte, Rías y Akeno no le habían prestado mucha importancia dado que su atención estaba más concentrada en el problema causado por la búsqueda de las enviadas de la iglesia. Sin embargo, los problemas del pelinegro comenzaban después de esto, pues en el ámbito de los estudios era imposible que pudiera estar peor. No solo respondía mal las preguntas de los profesores, sino que constantemente se quedaba dormido en mitad de la clase. Esto hacía que fuera regañado por los profesores con bastante frecuencia. No era sorpresa que todo esto lo pusiera en la mira del consejo estudiantil, quienes comenzaban a pensar que, si el joven no mostraba alguna mejoría, su beca sería revocada, lo que llevaba a que, en ese momento, Ace estuviera utilizando su hora de almuerzo para estudiar en lugar de ir a comer. Aquellos que conocían al pirata sabían el gran sacrificio que era para él hacer esto. Sin embargo, parecía que aquel sacrificio sería en vano dado que por más que lo intentaba, no podía entender cómo se resolvían los ejercicios de su libro de texto. De hecho, el pelinegro estaba más confundido ahora que cuando empezó. El chico solo podía sollozar sobándose la cabeza por la enorme frustración que esto le producía. No faltaba mucho para que terminara lanzando sus libros por la ventana o incinerándolos con su mera nomi. Sin embargo, antes de que lo hiciera, la frustración del chico pareció llamar la atención de alguien. ¿Ahora acaso tienes problemas con los problemas de física, Porgas-san? Preguntó una voz detrás del pirata, haciendo que éste volteara para ver de quién se trataba, encontrando a una joven de peinado de cola de caballo. Ah. Imejima-san, comentó el pirata reconociendo a su compañera, para luego disculparse si la había molestado con su ruido. Aún para alguien tan distraído como lo era el joven, la fama de Rías y Akeno dentro de la academia no era algo que le pasara desapercibido. Sin embargo, él no le dio mucha importancia dado que no había tenido interacción con ninguna de ellas, hasta ahora. ¿Aún te encuentras en esta parte del libro?, preguntó la reina Gremori mientras observaba los apuntes del pirata de Pecas. Sí, aún me falta estudiar el siguiente capítulo, si no quiero reprobar el examen de la próxima semana, respondió el joven. Sin embargo, las palabras de Akeno le cayeron como bloque de cemento. Porgas-san. El examen de la próxima semana es de los capítulos 7 y 8, y tú apenas estás en el capítulo 2. El shock por la noticia era bastante evidente en el rostro del pirata, quien parecía que había perdido el conocimiento a juzgar por el blanco de sus ojos y porque había terminado estampándose contra el libro que estaba en su mesa. Aquella reacción hizo que una gota cayera por la nuca de la reina Gremori, quien, en ese momento, recibió una alerta de su teléfono. Era un mensaje de su ama, la cual la citaba en el aula del club. Dándose cuenta de que se trataba de un tema urgente, Akeno no perdió tiempo en dirigirse a la puerta del salón, no sin antes dar un último vistazo al inconsciente pelinegro. Seguramente, fue el estado lamentable en que se encontraba el joven o por la tensión que todo el asunto de las Excaliburs le estaba causando, pero antes de irse la joven le dijo al pirata. Si mañana tienes tiempo, puedo ayudarte a estudiar durante la hora del almuerzo. Aquellas palabras parecieron ser suficientes para que el pelinegro recobrara el conocimiento. Para luego preguntar con los ojos iluminados. ¿En serio? ¿En serio vas a ayudar, Imejima-san? La reacción exagerada del chico le causó algo de gracia a Akeno, quien le respondió que sí, solo que ahora tenía prisa y que lo coordinarían con más calma al día siguiente, siendo esto lo último que dijo antes de dejar el salón rumbo al edificio antiguo. Una vez en el salón, Akeno vio a la pelirroja de pie frente a la ventana. Al notar la presencia de su reina, Rías habló. Hablé con Neugate-san. Si Kokabiel llegara a ser un problema, él nos ayudará. Akeno se tomó un tiempo para procesar estas palabras.
Contar con el apoyo de Neugate-san sin duda es un gran alivio. Sin embargo, lo mejor será evitar convocarlo a menos que sea la única opción, comentó la sierva de Rías. Estoy de acuerdo. Yo tampoco deseo causarle problemas luego de todo lo que ha hecho. En ese momento, la pelirroja se dirigió una mirada decidida hacia su reina, por eso es que debemos derrotar a Cocabiel con nuestras propias fuerzas.